Imagine la escena, una casa que parecía perfecta desmoronarse en cuestión de horas. Todo porque una madre, impulsada por instintos que solo ella entendía, decidió exponer una verdad que sacudiría los cimientos de un matrimonio. La historia que escuchará ahora es una que te hace cuestionar hasta dónde llega a la lealtad, y cuán lejos la ambición de quienes deberían amar. Buenas noches, oyentes. Soy André Branco y tú estás en el canal de Secretos Familiares, donde desentrañamos las parcelas que se esconden detrás de las puertas cerradas. Hoy traigo una cuenta que moverá sus emociones, la trama de una hija, la ley que planeó el divorcio mientras sonríe a su esposo. Elena, de 58 años, fue una de esas mujeres que la vida enseñó a sospechar. No para malicia, sino por experiencia. Ella conocía a las personas como pocas, especialmente aquellos que se acercaron a su único hijo, Dimitri. Y no hubo algunos. Después de todo, ¿quién no querría un hombre alto y exitoso, con un salario de 20.000 reales por mes y la mitad de un apartamento de 3 habitaciones en el corazón de la ciudad? La otra mitad, por cierto, le pertenecía, el resultado de la venta de la propiedad que había heredado de su propia madre. Fue entonces cuando, hace 2 años, Dimitri llegó a casa con Svetlana. Una chica con una sonrisa tímida, miradas calculadas y demasiadas preguntas sobre la vida financiera de la familia. Elena sintió el peligro a tiempo. Esa modestia forzada, ese interés excesivo en la rutina de su hijo, todo parecía ensayado. Svetlana, después de todo, era solo un gerente en una pequeña empresa, que vivía en el alquiler en un rincón de la ciudad. Pero el matrimonio ocurrió demasiado rápido, como si temiera que Dimitri cambiara de opinión. Y fue entonces cuando comenzó el juego. En los primeros meses, Svetlana encarnaba a la hija perfecta, cocinada, sonrió, ayudó con las tareas. Pero Elena observó. A través de las miradas sigilosas en los documentos de los apartamentos, las preguntas sutiles sobre las cuentas bancarias, la forma en que la joven olvidó devolver la tarjeta de su hijo. Dimitri, ciego del amor, trabajó sin parar para complacerla. Gómez, cenas caras, y ella aceptó todo como un derecho, no un gesto de afecto. Hasta que las señales fueran obvias. Svetlana comenzó a ahorrar todo, compró solo el más barato, que se quejó de falta de dinero, incluso con la generosa asignación que Dimitri le dio. Pero ¿dónde estaba ese dinero? No había ropa nueva, ni salidas con amigos, ni lujos. Era como si el dinero se hubiera ido en el aire. Hasta que un día Elena escuchó involuntariamente. Svetlana, encontrándose sola, habló con el teléfono con un amigo. Y lo que reveló congeló la sangre de su madre. Su hija, en la ley, estaba reuniendo cada centavo, recortando los gastos, planeando el divorcio. No hay ningún divorcio, un plano frío y calculado. Quería salir de la casa con suficiente dinero para alquilar un apartamento decente sin tener que volver a una kitnet exprimida. Y como si eso no fuera suficiente, todavía soñaba con una compensación por daños morales, por tener que vivir con su madre. Elena sintió que el mundo giró. Su hija, que comió en su mesa, dormía bajo el mismo techo, estaba dando un golpe contra su esposo. ¿Pero cómo actuar? Si le dijo a Dimitri, el enamorado, la llamaría celosa. Si se cerró, Svetlana continuaría sangrándolo financieramente, sonriendo mientras ella hundió el cuchillo. La decisión llegó un viernes por la noche. Dimitri llegó agotado del trabajo. Svetlana estaba en la compañía, en un inventario. Madre e hijo solos en la cocina. Elena no tenía otra opción. Hijo, tenemos que hablar. Su voz tembló, pero las palabras llegaron firmemente. Tu esposa te está engañando. No con otro hombre, sino de una manera mucho peor, ella te está usando. Dimitri levantó la vista, incrédula. ¿De qué estás hablando? Elena no escatimó detalles. Habló de economías sospechosas, el plan de divorcio, las mentiras. Cada palabra fue un golpe. Y mientras hablaba, vio la cara de su hijo. Esa mirada vacía y peligrosa que ella conocía por su adolescencia. Cuando Dimitri era así, es mejor no estar en él. Camino. ¿Estás seguro? Su voz estaba helada. Absoluto. No inventaría algo así sin pruebas. Se levantó lentamente. El reloj en la pared marcó el tiempo hasta la tormenta. Svetlana llegaría en 1 hora. ¿Dónde mantiene este dinero? No tengo ni idea.
Tal vez en una cuenta, una caja fuerte. Dimitri se fue sin decir nada más. Elena sabía, la explosión era cuestión de tiempo. Y ella vino. Cuando Svetlana llegó agotado, el clima ya estaba en guerra. La cena fue tranquila. Entonces los dos se encerraron en la habitación. Primero murmullos. Entonces grita. Dimitri requirió respuestas. Svetlana se defendió, atacó, llamó a la madre. Algo cayó al suelo con un choque. Un grito agudo. Y luego silencio. A la mañana siguiente el apartamento parecía un campo minado. Dimitri salió a trabajar con la expresión de aquellos que no perdonarían. Svetlana apareció con los ojos hinchados, sin decir una palabra. Y Elena sabía, esa familia nunca sería la misma. Pero una cosa era segura, la verdad, tan dolorosa como era, había surgido. Y ahora, nadie podía fingir que no pasó nada. El día entró en un fuerte silencio, cargado de tensión unida. Por la noche Dimitri regresó a casa aún más agitado que el día anterior. En unas pocas horas, las palabras de la madre habían arraigado en su mente como una verdad absoluta, y estaba decidido a actuar. Svetlana llegó al trabajo alrededor de las 7, la cena en silencio, vio la televisión y se fue a la cama. Dimitri esperó. Esperó hasta que el ritmo de su respiración se volvió lento y profundo, hasta que el apartamento se sumergió en la quietud del centrocampista. Luego, con pasos cautelosos, irrumpió en la habitación y comenzó a girar sus cosas. Estaba buscando documentos, tarjetas, cualquier rastro de las supuestas economías secretas que, según Elena, ella acumuló a su costa. Fue el susurro de un papel lo que lo despertó. Svetlana parpadeó contra la oscuridad, desorientada, hasta que la luz repentinamente se encendió. Lo que vio fue grabado en su memoria para siempre: Dimitri, de pie junto a la cama, sosteniendo una tarjeta bancaria entre sus dedos. El triunfo distorsionó sus rasgos, había encontrado lo que estaba buscando. Los ojos de Svetlana ardían de terror. Entonces su madre tenía razón, dijo con una voz que no parecía humana. ¿Recopilar dinero para el divorcio? ¿Robar del presupuesto familiar? Intentó balbear una explicación, pero las palabras se barajaron en su boca, se ahogaron en el sueño y el pánico. No había tiempo para inventar una mentira convincente. ¿Me darás todo ahora? Abre la boca y entrega, gritó valiente la tarjeta como una pistola. Svetlana saltó de la cama y se encerró en el baño. Los golpes de Dimitri contra la puerta resonaron como disparos de sal. Muestre los extractos, muestra dónde te escondes. Estaba más allá de la razón, consumido por una furia que no dejaba espacio para la lógica. Desde el corredor, Elena vio la escena, paralizada. Sabía que la situación había escapado de cualquier control, pero su hijo ya no escuchó a nadie, ni siquiera a sí mismo. Fue entonces cuando desde el baño llegaron los sonidos de una llamada. Svetlana habló con alguien, la voz temblorosa, rogando ayuda. Los puños de Dimitri redoblaban la intensidad. «Romaré esta puerta». Él amenazó. Minutos después sonó el intercomunicador. Dos policías con expresiones serias estaban en la entrada. El choque en la cara de Dimitri fue instantáneo, su justa indignación se evaporó, reemplazada por un pánico sordo. Svetlana salió del baño con ojos rojos, pero su postura firme. Con detalles quirúrgicos informó a la policía el incidente, las amenazas, el intento de robo, la violencia. Mostró el hematoma en su brazo, la herencia del escándalo nocturno anterior. Elena trató de intervenir, explicar cómo su hija los había engañado durante años, cómo drenó dinero familiar para planificar su escape. Pero la policía apenas la escuchó. Para ellos solo los hechos concretos importaban: un hombre incontrolado, una mujer asustada, una puerta rota. Dimitri fue advertido por violencia. Las amenazas domésticas y se elaboró un protocolo. Se registraron las explicaciones de todos, incluida la de Svetlana, quien, aún en la estación de policía, escribió un informe policial por agresión. Pero lo peor vendría al día siguiente. Ella cumplió la promesa hecha en esa desesperada conexión del baño. Se puso en contacto con el Departamento de Recursos Humanos de la compañía Dimitri y se contó por poco cada detalle de su comportamiento. En la respetable compañía de té donde trabajaba, la reputación era intocable.
Cualquier participación con la policía, cualquier mancha histórica, fue una razón suficiente para la renuncia sumaria, especialmente cuando se trataba de violencia doméstica, demasiado explosiva para ignorarse. El lunes por la mañana, Dimitri fue llamado para una conversación con el gerente de recursos humanos. Su carta de explicación sirvió para nada. Los hechos eran irrefutables, el protocolo policial, la denuncia de la esposa, testigos. La compañía no pudo arriesgar su imagen manteniendo a un empleado con ese plan de estudios. Fue despedido por justa causa, con una nota en su historia que lo perseguiría como una sombra. Los intentos de recuperar un lugar en el mercado de té se toparon con puertas cerradas. Las malas recomendaciones se extendieron como fuego en Stroh. Mientras tanto, Svetlana ingresó al divorcio y exigió la división de bienes. Su abogado experto en casos como ese articuló una estrategia implacable: compensación por daños morales, referencia al abuso, una parte generosa de propiedad. El proceso fue arrastrado durante 6 meses. En ese momento Dimitri sobrevivió a las boquillas, freelaces mal pagadas, ganando 1/10 parte de lo que recibió antes. Los alimentos decretados por el juez devoraron la mitad de los ingresos de su medidor. En el acuerdo final, Svetlana tomó una compensación de 2 millones de rublos por parte de la casa, un valor que técnicamente no le pertenecía, pero que su abogado pudo justificar como contribución indirecta en el hogar. Dimitri, arruinado, no tenía a dónde tomar esa suma. Elena se vio obligada a vender su parte en el apartamento para pagar la deuda. Madre e hijo se mudaron a un conjugado en la periferia, comprado con el cambio de venta. Un año después del divorcio, Dimitri trabajó como técnico de té en una pequeña empresa, ganando 30,000 rublos por mes. Su carrera en la multinacional era historia. Nadie quería contratar a un profesional con un pasado de escándalos y problemas legales. Mientras tanto, Svetlana había invertido dinero de divorcio en su propio negocio, un salón de belleza en un vecindario noble. Compró un apartamento de 2 habitaciones, comenzó a vivir con comodidad. 1 año y medio después, se casó con un hombre de negocios rico que no sabía nada sobre su pasado. Elena a menudo atrapó reviviendo esa conversación con su hijo. Si tuviera silencio, tal vez Svetlana nunca se había atrevido a dar el último paso. Tal vez había sido por temor a perder todo, o divorciado en silencio, sin arrastrar a su familia a través del barro de los tribunales y las estaciones de policía. Pero Dimitri no mantuvo el rencor de la madre. Sabía que ella había actuado con buenas intenciones, tratando de protegerlo de una mujer calculadora. El problema es que nadie podría predecir en cuanto a la frialdad de Svetlana, ni cuán metódica sería su venganza. 3 años después del escándalo, todavía estaban apretados en ese cubículo aburrido. Dimitri no pudo recuperar su estado. Trabajó en trabajos mediocres y mal pagados, luchando por cerrar las cuentas a fin de mes. Su vida amorosa era un desierto. Las mujeres sintieron su desánimo, su inseguridad, el peso de un hombre roto. Mientras tanto, Svetlana prosperó. Su salón obtuvo una ganancia estable. Los viajes bancarios de los empresarios de esposo, autos importados, una casa de campo en las afueras de Moscú. A veces Elena la encontraba por casualidad, en el supermercado, en la calle. Svetlana la saludó con una sonrisa pulida, pero sus ojos brillaban con el brillo triunfante de quienes ganaron la guerra. En esos momentos Elena entendió la cruel ironía del destino. Al intentar salvar el hijo de una mujer malvada finalmente lo había destruido. Svetlana no solo tomó el dinero, destruyó su carrera, su reputación, su futuro. La verdad, después de todo, se había revelado más devastadora que la mentira. ¿Y justicia? Bueno, la justicia era solo un concepto abstracto, formado por aquellos que sabían cómo jugar mejor.